Bienvenidas a nuestro primer episodio de Cambia el Cuento. En este podcast vamos a estar descubriendo cómo nosotros podemos tener una nueva perspectiva y una mirada diferente a las situaciones que se presentan en nuestra cotidianidad. Cambia el Cuento es el podcast que te va a dar la gran oportunidad de empezar a transformar esas situaciones difíciles en grandes aliados para tu camino. Así que hoy, cambia el cuento. En la tarde de hoy vamos entonces a estar aprendiendo cómo las diferentes situaciones de nuestra vida quizás no son tan horribles como en algún momento nosotros nos hemos imaginado. Y quiero hacerte una pregunta. ¿En alguna oportunidad has vivido una situación en la que tú digas como esto es lo peor que nos ha pasado en la vida, o esto es lo peor que he vivido, esto es lo peor que se me ha presentado? Cuando estamos ante estas situaciones, normalmente vienen a nosotros ciertos proverbios populares o ciertas frases que escuchamos en el camino. Algunas de ellas nos dicen cosas como Dios le da sus pruebas más importantes a sus guerreros más fuertes. O también nos han dicho cosas como, no sé, esta prueba que me puso Dios, o Dios no nos da situaciones más allá de lo que nosotros podemos afrontar. Ahora, si te das la posibilidad de observar, escuchar y entender a profundidad lo que dice esta frase, pues deja de ser algo amoroso. Veamos quién es Dios. Seguramente tú, al igual que yo, crees que hay un ser superior, que es como ese padre, madre de la vida, es ese ser superior, así lo veo, que está ahí, dándonos todo lo bueno, todo lo bonito que nosotros deseamos, queremos y necesitamos para vivir en este plano terrenal. Si Dios es esa energía amorosa, si Dios es esa energía superior, pues no sería nada amoroso que este mismo ser, que este mismo padre, madre, como tú lo veas, te ponga situaciones complejas, que ponga para ti dificultades, problemas económicos, enfermedades, la muerte de un ser querido, no sé, esa infidelidad que viviste en tu relación de pareja, o esa vez que te despidieron de ese empleo que tú amabas, que lo dabas todo y sin justa causa simplemente dijeron no más. Entonces, si realmente no hay un Dios que está allí poniéndonos situaciones difíciles, ¿qué es eso que vivimos en nuestra cotidianidad? Precisamente en Cambia el Cuento, hoy te quiero invitar a que vayamos mucho más allá del para qué vivimos estas situaciones en nuestra vida. Alguien, un maestro en alguna oportunidad me decía, André, preocúpate cuando no lleguen pruebas a tu vida, porque eso quiere decir que no estás avanzando. Y en ese momento me di la posibilidad de escuchar, observar y entender a profundidad qué significaba este tema de las pruebas. Y acá te quiero contar hoy cuál fue mi conclusión, que no necesariamente tiene que ser la tuya. Sin embargo, en Cambia el Cuento, quiero invitarte a que crees tu nueva historia, a que transformes esas situaciones difíciles que tú has vivido. Desde la perspectiva y desde esta enseñanza de mi maestro, básicamente lo que él venía a decirme era que cada vez que nosotros estamos viviendo una situación compleja, como te contaba, o en los ejemplos que te puse hace un momento, te decía cosas como, no sé, puede que la situación compleja para ti sea que no llega a esa pareja que deseas, o puede que la situación compleja para ti sea que tienes una vivencia o una situación de tu vida donde tú dices, ¿por qué lo vivo en la economía, en el amor, en el empleo, en la salud? Ahora, ¿qué tal? Y solo qué tal si tú te imaginas que esa situación que estás viviendo es aquella maestra que te está impulsando a que tengas una vida mucho mejor. Y durante los siguientes episodios vamos a estar escuchando historias, vivencias reales. Vamos a tener acá algunos invitados donde ellos nos van a contar cómo a través de las experiencias difíciles, dolorosas, complejas, aprendieron que aunque en su momento dolieron, aunque en su momento fueron complejas, los llevaron a tener una gran perspectiva nueva de su vida y los impulsaron a algo nuevo. Y yo les voy a contar un poco de mí, les voy a contar un poco de esa historia de Andrea Gutiérrez espiritual que quizás tú no conoces y que en algún momento pensé, en algún momento sentí que tenía una vida supremamente desafortunada, y hoy
Después de aprender a cambiar el cuento, puedo hablarte de ella, puedo contarte esa historia, puedo relacionarme con esta vivencia desde una perspectiva diferente. Pero antes de que te cuente mi historia, quiero que traigas acá en este instante, en este compartir en el que estamos todos, yo en este momento me estoy tomando un té delicioso, espero que tengas el tuyo, que tengas agua, que tengas una bebida, para que conversemos de estas situaciones. Y quiero que traigas hoy a este presente cuál es esa historia de tu vida que hoy tú dices, wow, realmente se ha requerido valor, determinación, fuerza, energía para poderla afrontar. Porque esa es la historia que quizás hoy este podcast te está invitando a que cambies el cuento. Cambiar el cuento cambia nuestra realidad. Ahora, seguro has escuchado también frases que dicen como en aquello que te enfocas se expande, y esto es totalmente cierto. Está científicamente comprobado que aquellas personas que son diagnosticadas con una enfermedad grave y se enfocan en la enfermedad, se enfocan y empiezan a tener pensamientos catastróficos de que les queda pocos días de vida, de que no tienen cura, de dónde salió esta enfermedad y demás, tienen menor posibilidad de sanarse, de curarse, de que esta enfermedad se vaya de su cuerpo, que aquellas a las cuales al darles este diagnóstico empiezan a pensar diferente sobre la situación. Así que ya hay estudios científicos de cómo al cambiar el cuento, al relacionarnos diferente con nuestra historia, vamos a tener resultados distintos. ¿Cuál es tu cuento? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es ese momento de dolor que aún no superas o que ya superaste y del cual tú puedes decir hoy, he tenido un gran aprendizaje, he tenido una gran vibración? Vibración porque cuando nosotros ponemos la energía desde una perspectiva distinta, un enfoque diferente, pues básicamente esta misma energía hace que nosotros empecemos a resonar, a encontrar nuevas oportunidades para nuestra vida. Si tu enfoque hoy es que el dinero es difícil de conseguir, créeme que la vida, el universo, tú misma vas a abrir puertas donde vas a comprobar lo difícil que es. Es decir, esta energía se va a ir de tu vida, vas a vivir en deudas, vas a vivir en situaciones diferentes porque ahí es donde está puesta tu atención. Si por el contrario, tú empiezas a decir, ok, hay crisis económica para otros, sin embargo el dinero fluye amorosa, armónica, positivamente, abundante en mi vida, esa va a ser tu realidad. Y ahora, la historia. Te quiero compartir un poco de mí. Resulta, nací en Medellín. Al momento en el que estoy grabando este episodio de podcast para ti, estoy a 2 días de cumplir años. El 10 de marzo que se hace la inauguración, que vas a estar escuchando este podcast. Claro, mejor dicho, hoy que estás escuchando este podcast es el día de mi cumpleaños, o sea que hoy estoy cumpliendo 38 años. Nací en Medellín, Colombia. Y cuando en esa época, para el año 86, donde nazco, estábamos viviendo una oleada de inseguridad en la ciudad de Medellín. Mi madre, una mamá supremamente joven, mi madre me tuvo a los 15 años, o bueno, yo nazco y exactamente un mes después ella cumplía sus 15 años. Y bueno, digamos que ella no estaba preparada para tener un hijo. Entonces, mi vida fue en la infancia, fue una vida entre vivir en la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, digamos que viví como diferentes personas aparte o diferente a mi mamá. Para ese momento en el cual yo empecé a crecer, para mí era supremamente difícil, doloroso y muchas vivencias que en su momento yo las sentía como injustas, tristes. Claro, pues imagínate, entonces era una niña que no tenía mamá, que no tenía papá. Enfrentar todos esos procesos del abandono, y aunque había mucha gente alrededor que seguramente me amaba, sin embargo también era ese dolor de sentir que no pertenecía a ningún lugar. Por mucho tiempo en mi vida sentía que no pertenecía, sentía que no encajaba, sentía que no tenía una familia, sentía que no tenía un hogar, y esto hizo que viviera muchos procesos dolorosos, no sé, de abuso físico, verbal, psicológico y un montón de cosas que más o menos cuando ya entraba en la época de la adolescencia yo decía, mi vida es injusta, tengo una vida dolorosa,
orgullosa, no tengo mamá, no tengo papá. Mi abuela, una mujer muy trabajadora que quiere hacer muchas cosas por mí, sin embargo, sentía que faltaba. Entonces todo esto me llevó a empezar a trabajar muy joven. Digamos que volví a relacionarme, a conocer realmente a mi madre cuando tenía aproximadamente 13 años, pero para mí era una extraña. O sea, era como una señora que no conocía y por alguna razón de la vida terminé viviendo con ella, pero empecé a trabajar muy joven. Desde los 14 años trabajaba, estudiaba, hacía muchísimas cosas y la vida me parecía dura. Yo siempre decía, sé que hay algo más, pero no lo encontraba. Entonces mi refugio y mi forma de evadir la realidad era a través de la religión, porque siempre desde muy niña me encantaba toda la conexión con Dios, rezar, orar. Entonces digamos que pasé por todas las religiones, bueno, no todas, estoy exagerando un poco, pero sí muchas. Entonces empecé a acercarme a Dios desde lo católico, desde lo cristiano, desde lo evangélico, desde diferentes formas de conocerlo. Y esto me hizo sentir en algún momento de mi vida, por allá como a eso de los 18 años, que era una persona inestable. Porque así me lo decía incluso mi familia, que yo estaba en muchas cosas, pero no aterrizaba ninguna, y empecé a creerme ese cuento. Empecé a creerme el cuento de que había nacido sola, de que la vida era difícil, de que había que trabajar mucho, de que el dinero era esquivo, era escaso y muchas situaciones. Luego me caso, siento que también el tema de mi matrimonio tan joven fue el querer tener una familia, el tener una infancia de tanta soledad, una adolescencia de tantas situaciones complejas, me hizo como muy rápido querer tener mi propia familia. Entonces hacia los 21 años me caso y fue un matrimonio también muy doloroso, claro. Pues imagínate, con todos los vacíos con los que venía, sin ese empoderamiento, sin ese amor propio, sin esa conexión profunda conmigo, irme a un matrimonio con otra persona, pues básicamente también fue algo supremamente devastador. Ahora, con todas estas vivencias, por mucho tiempo pensé que era terrible vivir acá, que era horrible la vida. En muchos momentos llegué a pensar que no quería vivir, que quería acabar con mi vida, que no me gustaba absolutamente nada de la realidad. Hasta que empezó a llegar a mí toda esta información de el coaching, la programación neurolingüística, el empoderamiento femenino y un montón de cosas que me hicieron recordar que siempre había escuchado que habían como voces, otros seres que me guiaban y me hablaban, que me orientaban en el camino. Y cuando elegí empezar a profundizar en este conocimiento que he venido compartiéndote a través de Instagram, a través de los talleres, a través de las academias, empecé a darme cuenta que habían razones para cambiar la perspectiva de la vida. Y luego de hacer un proceso muy largo de amor propio, de sanación de mamá, de sanación de papá, de sanación de la niña interior, de perdonar, de liberar, pude darme cuenta que todas esas historias que te estoy resumiendo realmente, que todas esas historias que fueron dolorosas fue lo que me dio el impulso para llevar la vida desde la perspectiva que tengo hoy. Aprendí a cambiar el cuento. Entonces, uno de los cuentos, y recuerdo que estaba por allá en una ceremonia de honguitos, bueno, es un espacio donde habemos varios. Bueno, yo realmente ese día estaba sola con la persona que dirigía o que tenía esta medicina ancestral como son los hongos, que es una medicina maravillosa siempre y cuando tú la hagas con alguien que sepa, con alguien que haya integrado la medicina, con alguien que conozca esta ancestralidad. Entonces un día yo me quise ir a una ceremonia de honguitos y en esa ceremonia de hongos fue supremamente linda. Eso fue exactamente hoy 10 de marzo, hace algunos años atrás, porque recuerdo que fue para la época de mi cumpleaños, fue el regalo de cumpleaños que me di en ese momento. Y en esa conexión, estas energías superiores, estos honguitos o la información que me traía la medicina era cambia el cuento. Y de ahí nace, de esa ceremonia de hongos, nace el nombre de este podcast de Cambia el Cuento. Y recuerdo muy bien que en esta ceremonia la información a los honguitos me decían, mira, vamos a revisar la historia de tu vida. Y decían,
Toda tu vida empieza cuando tú eras simplemente un espíritu, eras un ser que estabas ahí en el mundo energético, espiritual, no tenías cuerpo y te dio por nacer y ahí empezó todo. Entonces ellos me iban como narrando un cuento, como cuando tú llegas y vas a contarle una historia a los niños y me decían, ok, quisiste nacer. Y entonces, en ese quise nacer y aparecía ahí como, no sé, como toda esa imagen de cuando elegí venir a este plano terrenal. Y entonces me decían, en el momento en el que elegiste nacer, escogiste, porque los seres que van a nacer son aquellos que eligen mamá y papá, y tú elegiste la mamá y el papá con el cual querías crecer, acompañarte y tener tu vida, y así se te dio. Venías con tu plan del alma. Luego, cuando ya venías ahí como en ese proceso de gestación, dijiste, ya no quiero esta mamá. Y yo recuerdo que me reía muchísimo durante esa ceremonia, porque realmente ellos me contaban el cuento de una forma muy divertida. A la final me dicen, cuando elegiste que ya no querías una mamá, entonces dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Necesitas una mamá para vivir en la tierra, necesitas una mamá para vivir en este plano terrenal. Entonces me decían, no, pero tú ya no querías una madre. Entonces, en ese momento, como tú no querías una mamá, entonces tuvimos que cambiar el plan. Y el plan, la historia que se empezó a crear en ese momento era que tú ibas a nacer, pero tu madre te iba a abandonar. Pero ese abandono no era porque mamá no te quería, papá no te quería, era la libertad que necesitabas para poder explorar en tu vida el amor propio. Y era mágico escuchar toda esta historia, o sea, todo este cuento que me estaban contando, y empecé como a interiorizarlo, y esto me permitió, ¿verdad?, cambiar el cuento, darme cuenta que era cierto, que si yo seguía enfocándome desde el abandono, desde que no había crecido con mi madre, con mi padre, etcétera, iba a seguir atrayendo procesos de abandono en mi vida, que quizás entonces en las relaciones de pareja siempre iba a encontrar una persona que me abandonara, que en los proyectos cuando me unía con alguien o cuando me unía con algún socio, pues no iba a funcionar, siempre iba a fracasar porque aún tenía esa herida de abandono sin sanar. ¿Qué fue lo que me permitió el poder sanarlo y el poder atraer a mi vida situaciones distintas? Cambiar el cuento. Y en mi caso, pues me ayudaron los honguitos, y bueno, no solo los honguitos, la meditación, la conexión, mis procesos terapéuticos. Y no te estoy diciendo con esto de ninguna manera que te tengas que ir a una ceremonia de hongos, ni mucho menos, sino que cambies el cuento. Tú lo puedes hacer hoy que estás escuchando este fragmento de la historia, porque la historia es mucho más larga, luego te estaré contando más, pero creo que con esto es suficiente para sembrar en ti una semilla. La semilla es, ¿cuál es el cuento de la vida que tú estás replicando, repitiendo en tu mente todo el tiempo? Si tuviste una infancia difícil y sigues viendo tu infancia de esa manera, vas a seguir repitiendo ese cuento. Si sigues viendo esa quiebra económica que tuviste como lo peor que te pasó en la vida, vas a seguir repitiendo esa historia. Entonces, si quieres sanar, si quieres transformar, si quieres que tu vida esté llena de abundancia, de prosperidad, de amor, de momentos bonitos, hay que cambiar el cuento que tú te cuentas todo el tiempo. Así que te invito a que escribas, te invito a que le des la vuelta, o te invito a que empieces a renombrar todo aquello que viviste, casi como si le estuvieras contando toda la historia de tu vida a un niño, como si estuvieras contando un cuento, solo que vas a empezar a cambiar esos momentos de dolor por una gran oportunidad. Hoy puedo decirte que agradezco infinitamente los aprendizajes que a través de mi madre he tenido, que son muchos. Vamos a tener diferentes podcasts donde te voy a estar contando fragmentos de esta historia, porque aún la historia termina. Mi mamá ha sido una gran maestra para mí, desde sus elecciones, desde sus procesos, desde sus vivencias y caminos, pero cada vez que observo su vida, su actuar y su forma, me doy cuenta que ha sido un gran regalo, porque a través de esas vivencias que he tenido con ella, he podido también sacar esa fuerza interior, y hoy te puedo decir que vivo una vida que me encanta compartir contigo, acompañarte en sesiones, en terapias, en talleres, en retiros espirituales, y sobre todo amo ver la fuerza que hay en mí. Toda mi vida me ha permitido darme cuenta que tengo una gran fuerza interior, que estoy segura que si quizás hubiera crecido con mamá, con papá, hoy el cuento sería otro. Pero ¿quiénes somos los que finalmente determinamos desde dónde vivimos nuestra vida? Tú y solo tú. Tú eres la única persona que puede o seguir repitiendo la historia
en las diferentes vivencias, tú eres la única persona que puede seguir repitiendo las vivencias, las situaciones, o eres tú quien puede también cambiar el cuento. Así que en este podcast de Cambia el Cuento, vamos a conocer diferentes historias, diferentes personajes, y esos personajes nos van a ir contando cómo cambiaron el cuento de su vida. Vamos a tener invitados que nos van a estar hablando de cómo los cristales los ayudaron a cambiar el cuento de su vida, cómo la música los ayuda a cambiar el cuento de su vida, o simplemente cómo entrar en conciencia, cómo simplemente ser conscientes desde otra óptica los ha permitido vivir diferente, atraer diferente y conectar diferente. Así que espero que te encante, espero que estas historias te gusten y sobre todo que estas historias te inspiren a cambiar el cuento de tu vida, a darle la vuelta a todo aquello que siempre has creído y empieces a creer que siempre es posible tener una vida nueva. La próxima semana nos vamos a ver en un nuevo episodio de Cambia el Cuento. Y recuerda, tú y solo tú puedes cambiar la historia de tu vida.